Hola, somos el grupo compuesto por Felipe Barrientos, Walter Escobar, Francisco Fuentes y Rebeca Quiñamil, estudiantes del curso de electromagnetismo, y este es nuestro video número 2 acerca del concepto del campo magnético. En este video explicaremos sus fundamentos, ecuaciones clave y una aplicación concreta en ingeniería. Estos son los contenidos que vamos a ver durante todo nuestro video. Nuestros objetivos son dos. Primero, entender qué es un campo magnético, cómo se describe matemáticamente y sus fuentes. Y segundo, mostrar cómo este fenómeno se aplica en tecnologías que son utilizadas a diario. Un campo vectorial es como un mapa que nos indica hacia dónde va algo en cada punto, o la dirección, y con qué intensidad o rapidez va, o la magnitud. Aquí, como ejemplo, se tiene el campo vectorial de la velocidad a través del perfil del ala de un avión. Mientras más oscuro es el color, quiere decir que mayor es la velocidad del aire en ese punto. Los puntos negros nos sirven como referencia y, como se puede ver acá, la velocidad es mayor en la parte superior del ala. Mientras el campo magnético es un campo vectorial que describe la influencia magnética en una región del espacio. Se genera por el movimiento de cargas eléctricas o corrientes eléctricas o por imanes permanentes. Las líneas de campo magnético indican la dirección de la fuerza magnética que actuaría sobre un polo norte hipotético. Los campos magnéticos surgen de cargas en movimiento, corrientes eléctricas o espines de electrones en imanes. Leyes que se van a ver más adelante nos permiten calcular el campo magnético que generan. Por ejemplo, un cable con corriente I genera un campo circular alrededor suyo. Como ejemplos de fuentes que generan campos magnéticos se tienen imanes naturales como la magnetita o imanes artificiales como los imanes permanentes, además de las corrientes eléctricas ya mencionadas. A diferencia de los campos eléctricos, para un campo magnético no existen monopolos. Esto está expresado matemáticamente por la ley de Gauss para el magnetismo, que indica que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada siempre es cero. También las cargas en movimiento sienten fuerzas magnéticas. Para una carga Q con velocidad v, la fuerza magnética está dada por esta ecuación. Mientras que para las corrientes, esto se generaliza con esta ecuación. Esta fuerza es perpendicular al movimiento, por lo que no realiza trabajo, pero ejerce una fuerza sobre trayectorias. Antes de la ley de Ampère es necesario conocer el concepto de permeabilidad magnética, que es la capacidad de un material para permitir el paso de campo magnético a través de él. Por esto que los materiales se dividen en tres grupos: los ferromagnéticos, que atraen el campo magnético hacia su interior; tenemos los diamagnéticos, que repelen el campo magnético de su interior; y por último los paramagnéticos, que no atraen ni repelen el campo magnético. Después de esto tenemos la ley de Ampère, que dice que la circulación la circulación del campo magnético alrededor de una superficie cerrada es proporcional a la corriente que atraviesa esta trayectoria, que sería dada por la ecuación presentada. Y hay casos que se puede simplificar para figuras con simetría, o situaciones con simetría, y que el campo magnético sea constante a lo largo de este camino cerrado, como en el caso de solenoides, toroides o cables rectos. Esta ley tiene un problema que no funciona para casos como capacitores. Por lo tanto, Maxwell tuvo que añadir un concepto, y eso sería una extensión a la ley de Ampère, que considera campos variables. Descubrió que hay casos que existía campo magnético sin existir una corriente física, como el caso de los capacitores. Por lo tanto, se añade una parte a la ecuación, la cual sería el concepto de corriente de desplazamiento. Por último, tenemos el flujo magnético a través de una superficie, el cual mide la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. En el caso de que el campo magnético sea uniforme en la superficie, esto quiere decir que tenga la misma magnitud y ángulo, entonces el flujo se puede simplificar a la segunda ecuación presentada, y si no es uniforme se debe utilizar la primera integral.
Campo magnético e inducción. Todos hemos usado un imán alguna vez, pero ¿sabías que ese mismo principio permite generar electricidad? El campo magnético es un campo vectorial, lo que significa que en cada punto del espacio tiene una dirección y una magnitud, y este es generado por cargas en movimiento como las que fluyen en un cable eléctrico. En la imagen podemos observar un campo magnético generado por un imán. La ley de Faraday. Faraday descubrió en 1831 que si hacemos que el flujo magnético cambie a través de una espira o bobina, se induce una corriente eléctrica. Esto se le llama inducción electromagnética y está representada por la siguiente ecuación, donde chi corresponde a la fuerza electromotriz, n corresponde a la cantidad de vueltas de la espira y la derivada respecto al tiempo del flujo magnético corresponde a la diferencia de potencial inducida por la espira. Ley de Faraday y ley de Lenz. De la ecuación del flujo magnético, el signo negativo proviene de la ley de Lenz, que dice que la corriente inducida se opone al cambio que la genera. Es como si la naturaleza intentara mantener un equilibrio. Si la fuerza electromotriz es mayor a cero, la corriente sigue la regla de la mano derecha. Si la fuerza electromotriz es menor a cero, la corriente va en contra de la regla de la mano derecha. En la imagen podemos observar la regla de la mano derecha, donde el pulgar es la fuerza magnética, el dedo índice corresponde a la dirección de la corriente y el dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético. El flujo magnético es simplemente cuánto campo atraviesa una superficie y depende de tres cosas: la magnitud del campo, el área y el ángulo que se genera entre estas dos. Hay tres formas de variar el flujo magnético, que son aumentando o disminuyendo la magnitud del campo, aumentando o disminuyendo el área total o variando el ángulo que se genera entre estos dos. En las imágenes podemos observar de manera gráfica estas tres formas de variar el flujo magnético. Inductancia. Inductancia es la capacidad de una bobina de almacenar energía en forma de campo magnético. Es como una batería pero magnética. Esa energía es clave en el funcionamiento de motores, transformadores y muchos dispositivos eléctricos. La inductancia se puede modelar mediante la siguiente ecuación, donde lambda corresponde al flujo total enlazado, n es la cantidad de vueltas de una bobina y phi es el flujo que enlaza cada vuelta de una bobina. Las inductancias se analizan usualmente como una interacción entre dos dispositivos magnéticos, pero puede tener una inductancia propia donde interactúa con ella misma y una inductancia mutua donde interactúa con otro dispositivo magnético. Aplicación: levitación magnética. Uno de los ejemplos más icónicos del campo magnético es la levitación magnética o maglev. El maglev es un vehículo de transporte terrestre que flota usando atracción y repulsión electromagnética. Fue ideado a comienzos del siglo XX por Robert Gordon y Émile Bachelet y ha estado en uso comercial desde 1984. Este tipo de transporte se basa en principios magnéticos fundamentales como la repulsión entre polos iguales y la atracción entre polos opuestos, para levitar, propulsar y guiar el tren por una vía especial. Para ello se utilizan tecnologías como los materiales superconductores, como lo son los electroimanes, los diaimanes e imanes de tierras raras. Los campos magnéticos del tren interactúan con bucles metálicos en la vía, hechos de dichos materiales. Al atravesarlos se induce una corriente eléctrica que genera un campo magnético opuesto. El sistema maglev emplea tres tipos de bucles magnéticos en la guía. El primero mantiene el tren suspendido, el segundo lo estabiliza lateralmente y el tercero lo impulsa. Los dos primeros usan repulsión magnética para mantener el tren centrado y a la altura adecuada, mientras que el tercero, el de propulsión, alimentado por corriente alterna, combina tracción y repulsión magnética para mover el tren a lo largo de la vía. Este diseño permite alcanzar velocidades de hasta 600 km por hora con un desplazamiento suave, ya que no hay fricción mecánica, solo resistencia al aire. Una gran ventaja del tren maglev es su seguridad. Al ser impulsado por la vía guía, todos los trenes se mueven a la misma velocidad, evitando colisiones y descarrilamientos por exceso de velocidad en curvas. Además, la fuerza magnética siempre lo mantiene centrado en la vía.
Jesse Powell destaca que al no requerir conductor, los trenes se desplazan según lo indica la red. Campo magnético en ingeniería. Este campo de la física ha sido fundamental para el avance de la ingeniería, la electrónica y diversas aplicaciones en salud, aeronáutica y construcción urbana. El magnetismo se aplica en diversos dispositivos, como lo son en los dínamos y las luces de bicicleta, que generan electricidad mediante el giro de imanes, los espectrómetros de masas, que usan campos magnéticos para analizar compuestos químicos, las tarjetas magnéticas, que almacenan información a través de la polarización de partículas, el almacenamiento digital en cintas o discos magnéticos permite guardar grandes volúmenes de datos. También tenemos la brújula y los motores alternos, entre otros avances. Conclusión. En resumen, el campo magnético es un pilar de la física y la ingeniería. El campo magnético es una fuerza generada por cargas en movimiento o imanes. Es clave en muchas tecnologías modernas. En la ingeniería ha permitido grandes avances como los motores eléctricos, generadores, trenes de levitación magnética, resonancias magnéticas en medicina y en almacenamiento de datos en general. También es esencial proyectos de fusión nuclear. Su estudio ha sido fundamental para el desarrollo de energía, transporte y tecnología médica. Los invitamos a seguir explorando este fascinante campo y a que se suscriban a nuestro canal. Gracias por ver. Nos vemos la próxima.